¿Qué es un puerto marítimo? Los puertos marítimos son importantes interfaces dentro de la cadena de suministros que conectan al transporte marítimo y terrestre con los componentes de distribución de carga, como lo son la entrada de productos, mercancías y pasajeros a un país, así como también son la puerta de salida para todas las exportaciones hacia los mercados internacionales. Los puertos son puntos de convergencia entre el interior y los sistemas de transporte costeros, lo que se define como el área de influencia interior del puerto. Esta función puede ser directamente a través del acceso por carretera, indirecta en la medida que la carga llegue a una terminal interina. Por ejemplo, una estación de tren podría ser, o por medio de la concesión de tráfico en un puerto regional y embarcados por cabotaje. Los puertos marítimos son puntos de distribución hacia el interior y el sistema de transporte costero, lo que se define como el área de influencia exterior del puerto. Tipos de operaciones de un puerto marítimo. Los puertos marítimos siempre están realizando diferentes tipos de operaciones. Son los siguientes: embarque, el desembarque y la transferencia de pasajeros y de tripulación. Otro punto sería el embarque, el desembarque y transferencia de cargo hacia y desde un buque. Otro sería el almacenamiento y depósito de mercancías en tierra y estiva hacia y desde barcos. Otro sería proveer el acceso interno y la conectividad intermodal. También el servicio complementario a los transportistas marítimos. Las principales funciones de los puertos marítimos son garantizar la seguridad para que los buques en el arribo durante la operación y salir del puerto, proporcionar las instalaciones y los equipos necesarios para que los buques entren en el fondeo, en el arribo y la carga y la descarga, así como también lo que es desembarcar y embarcar a los pasajeros. También proporcionar el transporte de mercancías y lo que son las cargas y las descargas, los almacenajes y los servicios de mantenimiento en un puerto. Los principales puertos que tenemos aquí en la República Mexicana se ubican en Ensenada, en Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, el puerto de Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Puerto de Chiapas, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Progreso, también lo que es en la ciudad de Veracruz, Tuxpan, y la ciudad en donde somos nosotros, que es Tampico, y también el puerto de Altamira. Aunque existen muchos puertos marítimos y fluviales en el país, los anteriores son los más importantes que están en la API, porque forman la Administración Portuaria Integrales, que son puertos federales y estatales en donde realizan actividades de operadores privados y públicos. Los puertos más importantes del mundo: Puerto de Shanghái, Puerto de Singapur, Puerto de Shenzhen, Puerto de Hong Kong, Puerto de Busan. Puerto de Tampico. Tampico es uno de los principales puertos en la costa este de México, sirviendo de entrada y salida para productos mineros, petroquímicos, acero, madera y otros productos industriales. Hoy en día, al ser uno de los puertos con mayor actividad, Tampico cuenta con 2 terminales públicas, 6 privadas y 10 patios destinados a la construcción de plataformas marinas de perforación. El puerto de Tampico ofrece aproximadamente 20 servicios regulares de líneas navieras que lo enlazan con más de 100 países en todo el mundo, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, Brasil, Venezuela, Europa, Australia y Singapur, entre otros. Puerto de Shanghái. El trabajo conjunto de los 3 puertos ha permitido a Shanghái auparse en la primera posición en cuanto a transporte de TEU se refiere. Esa primera posición la logró en 2010, desbancando a Singapur con 29,05 millones de TEU. Desde ese momento no ha dejado de crecer, logrando en 2011
superar la cifra de 30 millones de TEU, 31,74 millones, y en 2012 volvió a batir su propio récord con 32,53 millones de contenedores. 1984, 100 millones de toneladas métricas. 1999, 186 millones de toneladas métricas. 2005, 443 millones de toneladas métricas. 2006, 537 millones de toneladas métricas. 2007, 561 millones de toneladas métricas. 2008, 582 millones de toneladas métricas de carga y 28 millones de TEU. 2009, 590 millones de toneladas métricas. De acuerdo con las estadísticas de la Shanghai International Port Group, en 2010, el manejo de contenedores del puerto de Shanghái fue de 29,05 millones de contenedores estándar, ocupando el primer lugar en el mundo, superando al puerto de Singapur. Sigue siendo primer puerto del mundo en el manejo del mundo carga a granel. Puerto de Singapur. El Puerto de Singapur es el nombre con el que se hace referencia a las instalaciones colectivas y terminales marítimas que llevan a cabo las funciones de gestión del comercio en los puertos de Singapur y que manejan las cargas y descargas de los barcos que atracan ahí. Actualmente es el puerto más activo del mundo en términos de tonelaje total. También se encarga de la quinta parte de transbordos de contenedores, así como el puerto de contenedores más activo, tanto como el abastecimiento de la mitad de la demanda de crudo del mundo. También fue el puerto más activo en cuanto a contenedores de mercancías hasta el 2005, cuando fue superado por el puerto de Shanghái. Miles de barcos pasan por el puerto, conectándolo con más de 600 puertos en 123 países del mundo. El puerto de Singapur no es debido a un boom económico puntual. También se trata de una necesidad, ya que Singapur está falto de tierra y recursos naturales. El puerto es esencial para la importancia de materias primas y para exportar los productos manufacturados obtenidos de estas materias. Por ejemplo, con el refinamiento de petróleo para conseguir beneficios. Solo después de las industrias del sector servicios, como el abastecimiento de enseres, por ejemplo, el avituallamiento de comida y agua son permitidos. El estrecho de Johor se mantiene como una ruta obligada para cualquier barco debido a su estratégica situación entre Singapur y Malasia. Puerto de Shenzhen. El puerto es el hogar de 39 compañías navieras que han puesto en marcha 131 rutas internacionales de contenedores. Hay 560 barcos de guardia en el puerto de Shenzhen en forma mensual y también 21 rutas de conexión con otros puertos de la región del delta del río Perla. El puerto Shenzhen se extiende a lo largo de Shenzhen City, 200 kilómetros costa. Está separada de la península de Kowloon en dos áreas, el puerto del este y el puerto occidental. Es un puerto de aguas profundas con 37,04 kilómetros desde Hong Kong hacia el sur y 111,12 kilómetros de Guangzhou al norte. Como resultado, el área portuaria occidental está conectado a la región del río Perla, que incluye las ciudades y condados a lo largo del río. El puerto occidental también está vinculado a el Verdun Canal, que permite el comercio de llegar hasta el fin a otros puertos. No es cierto, lo dejé aquí toda la... No, cuando estamos en librado, no. Ah, sí. Porque me contestó mi mamá. Puerto de Busan. Es el puerto más grande de la península de Corea y del país asiático del Corea del Sur. Se encuentra en la ciudad de Busan, al suroeste de Corea del Sur. Fue abierto oficialmente en 1876. El puerto de Busan también tiene 6 puertos hermanos, enumerados en orden cronológico. El puerto de Southampton, Reino Unido, el puerto de Seattle,
Estados Unidos, el puerto de Osaka, Japón, el puerto de Rotterdam, Holanda, puerto de Nueva York y Nueva Jersey, Estados Unidos, puerto de Shanghái, China. Busan es el quinto puerto más ocupado del mundo, con el transporte marítimo entre los aspectos más destacados de la economía local. Desde 1978, Busan ha abierto 3 puertos de contenedores, incluyendo Haeundae, Jinchudae en Gaman. Busan tiene uno de los puertos más grandes del mundo y puede manejar hasta 13.2 millones de contenedores de transporte TEU por año.